Bienvenidos a Canal y Sofi. Hemos estado analizando, o ha estado platicando y analizando más bien la doctora Samantha Gabriela López Guardiola, doctora en Derecho, sobre diversas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en que México es parte. Vamos a continuar con el análisis de la sentencia del caso García Cruz y Sánchez Silvestre contra México, que en su tercera y última parte, y antes que todo les suplico, hemos aumentado suscriptores, hemos aumentado poco a poco vistas, y pues suscríbanse y recomiéndenla con sus amistades si les interesa, si les gusta, sería un gran apoyo, o aquellos que ustedes creen que les puede ser útil. Por ejemplo, estas sentencias de la Corte Interamericana, que creo que vale la pena escuchar. Doctora, bienvenida y muchísimas gracias. Ahora sí que la dejo con su público. Gracias. Muchísimas gracias, muchos saludos a todos, que sean ustedes bienvenidos a esta cápsula, que es la última cápsula respecto del caso que nos ocupa, que es el caso García Cruz y Sánchez Silvestre contra el Estado, contra México. Esta sentencia que fue emitida en el año 2013, los hechos ocurrieron en 1996 y 1997. Bueno, como puntos resolutivos, hay que mencionar que estas personas, tanto el señor García Cruz como el señor Sánchez Silvestre, estuvieron privadas de su libertad por 15 años, 10 meses y 11 días. Esto a pesar de que desde su inicio, en todas las declaraciones que se presentaron y todas las diligencias que se desahogaron respecto de los casos que ocupó esta sentencia, se quejaron y adolecieron de tortura, malos tratos inhumanos y degradantes, y que también el agente del Ministerio Público hizo referencia a esta situación. A pesar de eso, se dictó sentencia y se les privó de la libertad por todos estos años. Finalmente, después de 15 años y gracias al trabajo del Centro Pro Derechos Humanos, estas personas salieron en libertad y el Estado mexicano fue condenado, sentenciado a diferentes cosas, a diferentes situaciones, entre otras, justamente la obligación de investigar los hechos de tortura, la eliminación de antecedentes penales de las partes, atención médica y psicológica y entrega de vivienda a las víctimas. Por lo que respecta al cumplimiento de la sentencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo una supervisión del cumplimiento de la misma en el año 2022. A esa fecha se consideró por parte de la Corte Interamericana que México había dado cumplimiento a 9 medidas y cumplimiento parcial a algunas otras medidas, como lo es, por ejemplo, el hecho de la eliminación de los antecedentes penales. Me explico. Lo que sucede es que el Estado mexicano emitió un comunicado, un informe refiriendo la imposibilidad de ubicar o localizar a las víctimas o a sus representantes legales. Entonces, el Estado mexicano dijo, bueno, toda vez que no los puedo localizar, me es imposible, materialmente imposible, el poder proveer, por ejemplo, de atención médica y psicológica y de entrega de viviendas. Respecto de la eliminación de los antecedentes penales, el Estado mexicano eliminó los antecedentes penales de una de las víctimas, fue el señor Sánchez García Cruz, perdón, y quedó pendiente la eliminación de los antecedentes penales del señor Sánchez Silvestre. No se pudo llevar a cabo esta eliminación, toda vez que, como refiero, no se pudo localizar a las víctimas. Por ende, el Estado mexicano realmente no ha dado cumplimiento en su totalidad, la sentencia. Respecto de la investigación de los hechos de tortura, bueno, desafortunadamente, un agente de los involucrados, fueron dos agentes los que estuvieron involucrados, esto teóricamente, de acuerdo a las investigaciones, un agente falleció y el otro se dio de baja. Y entonces, desafortunadamente, también ese agente que se dio de baja, pues el Estado mexicano no pudo localizarlo o no ha podido localizarlo, y por ende, la investigación que tenía que ser exhaustiva no se pudo concretar, dado que
ese impedimento de no poderlo localizar, ¿no? Entonces, desafortunadamente, el Estado mexicano en este sentido, pues cumplió medianamente con algunos casos, pero con algunos puntos de la sentencia, pero realmente no en su totalidad. Esto lo vemos como un ejercicio recurrente del Estado mexicano en donde desafortunadamente se pone bajo reserva ciertas investigaciones, no se concluyen y todo esto generalmente por la imposibilidad de localizar ya sea a las víctimas o a los actores del delito. En este caso, que fueron estos policías que, como comento, uno de ellos pues falleció, ¿no? Entonces, resumiendo, pues la Corte en el año 2022 mencionó que desafortunadamente a 25 años de que ocurrieron los hechos, del presente caso no hubo avances significativos, es decir, no los había en el año 2022, pues obviamente no los hay a la fecha, respecto de la investigación de los hechos de tortura a los que fueron sometidos estas dos personas, el señor García Cruz y Sánchez Silvestre, y que desafortunadamente las causas penales relacionadas con los hechos de tortura se encuentran aún en investigación, lo cual, pues generalmente esto se manda a la reserva y aún más, de acuerdo al Estado, o sea, el Estado mexicano, la investigación se encuentra, como comento, en estado de reserva. Todo esto fundamentado por la imposibilidad de contactar a las víctimas y a los posibles responsables de los hechos, ¿no? Entonces, el Código Penal Federal nos brinda esa posibilidad de que como agentes del Ministerio Público reservemos ciertas investigaciones cuando de lo actuado no tengamos suficientes hechos probatorios, perdón, no tengamos probado la comisión de ciertos hechos y que podamos imputar a alguien específicamente la comisión de los mismos. Entonces, bueno, no creo que esta situación vaya a tener un avance en el corto plazo, toda vez que si no se localiza a estas personas, probablemente es que ya hayan perdido la vida, hayan fallecido, es decir, o simple y sencillamente no les interese ya jamás tener un contacto con la Procuración y Administración de Justicia del Estado mexicano. Entonces, bueno, lo más relevante de esta situación es que desafortunadamente tenemos que, como ciudadanos, tenemos que tener mucha atención respecto de qué es la tortura, en qué casos pueden ser tildados como tortura o tratos inhumanos, crueles o degradantes, y que tengamos conciencia de nuestra responsabilidad como ciudadanos para que en la medida de lo posible poder informar a la sociedad en qué casos nos encontramos en relación con la tortura. Por mi parte es cuanto, doctor, y bueno, nos veríamos la próxima sesión con el siguiente análisis de la siguiente sentencia. ¿Ok? Será otra sentencia y ya platicaremos. Muchas gracias. Y viste que a mí me queda alguna cuestión, que también sería cosa de platicarlo posteriormente. Por ejemplo, aquí es contra el Estado mexicano, sí, pero Ujú, solamente en los crímenes de Estado, que es otro tipo de crímenes de Estado, las ujú. víctimas reciben compensaciones económicas. En este caso, no todas, ¿verdad? No, bueno, la Corte Interamericana siempre determina en sus sentencias que haya una compensación tanto por el costo Mm, procesal, tan como por lo que es la reparación del daño. Y hoy hablamos de un daño holístico, reparación del daño holístico, es decir, que no nada más sea material, sino también psicológico, por el daño que se causó a largo plazo a las sí. víctimas. Pero en este caso, como se llegó a un acuerdo amistoso, la reparación del daño constituye, o sea, está fundamentada básicamente o está sustentada en la entrega de vivienda a las víctimas. Entonces, esta entrega de vivienda, pues si no se ha localizado a las víctimas, difícilmente se puede hacer, No, pues no. o sea, Así es. cumplir con esta entrega. Entonces, las sentencias de la Corte Interamericana buscan, primero que nada,
la no repetición de los hechos, que serían los hechos de tortura. Y segundo, pues sí, tratar de compensar a las víctimas por el daño Ujú. ocasionado por los hechos de tortura. Eso es lo que siempre sucede con temas de perdón, temas de violación de derechos humanos. No únicamente cuando se nos viola un derecho humano, la violación y eh, el daño que esto genera no es inmediato, sino generalmente es a largo Así plazo. es, así es. Entonces es lo que se busca en una sentencia, justamente que esa reparación del daño busque, por ejemplo, el poder proveer de una forma de vida, por ejemplo, educación, una casa y además una compensación económica para poder eh, eh, proveer a esta víctima de un plan de vida a largo plazo. Pues muchísimas gracias por sus excelentes comentarios y nos Pues vemos la próxima. claro Suscríbanse. que sí, Nos doctor. vemos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor.